el tema de la ministra Esquivel, que se ha convertido quizá en los últimos días en un tema ya no solo de la ministra, sino un tema de la UNAM. Una papa caliente que han visto cómo lo van gestionando, un tema reputacional para la propia institución, que llega a uno de sus puntos clave esta misma semana cuando convocan a una conferencia de prensa que genera mucha expectativa. Se da el anuncio y entonces viene una disputa de interpretaciones entre quienes dicen qué bien que la UNAM no violente las propias leyes, no vaya más allá de lo que la ley le permite, porque si no estaría cometiendo una ilegalidad, y quien dice se quedaron cortos, la UNAM tiene que ser mucho más potente en sus posiciones en este tema. A ver, ¿cómo lo ves? A ver, en este país generalmente un escándalo suplanta otro escándalo en la parte mediática, pero este tema se ha mantenido vigente creo que desde el 21 de diciembre, llevamos más de un mes. Sí, ya. El único tema que yo recuerdo que ha sido también de tan larga trayectoria es el caso de la Casa Blanca, la casa de la primera dama cuando era esposa de Peña Nieto y le había comprado un constructor, ¿no? La habría acondicionado. Y aquí esto primero involucró la acción de la Corte, luego a una ministra y luego, como tú bien dices, a la UNAM. Yo creo que diría la parte central y poco se ha hablado en ella, ya se ha reconocido que hay plagio. En un principio se ha dicho que es de la ministra, pero sabemos que ahora hay cuando menos 6 tesis iguales. 6. ¿Quiénes son los demás estudiantes? Claro. ¿Qué falló en la UNAM? ¿Cómo se pudo hacer esto? ¿Cómo nadie se da cuenta? Y no es el tema qué pasa con un título, sino qué pasa con todos estos títulos. Claro. Y claramente creo que el medio del asunto eran estudiantes que fueron todos ellos engatusados por la misma directora de tesis. Claro, esta persona se hacía fácil decir, yo te digo tu tesis, dame una lana, pienso, y ahí te va tu En el caso de la UNAM, me parece que ha tenido un manejo errático del tema. Un manejo errático porque varias comunas se han dado cuenta que no le dio derecho de audiencia nunca a la ministra ni a la asesora de tesis. Quizás eso no cambia las cosas, pero como es un tema de protocolo jurídico, lo tuvo que haber hecho. Y ayer me pareció, el viernes, el rector como lo reconoció, que haría en esa parte ya mejor. Pero sobre todo creo que convocar una rueda de prensa el viernes a las 13:30, después de toda la comunicación que ha habido, y no decir nada nuevo, la verdad no entendí para qué hicieron eso. Hay mucha presión en la UNAM. Y también entonces el tema de, a ver, yo en la UNAM no voy a hacer nada, no quito títulos, pero tú, CEP, sí hazlo y quita la cédula. Y la CEP le dice, pues yo no voy a quitar la cédula si tú no quitaste el título. Claro. Y nada más es un proyecto. Entonces, yo creo que todo este tema se ha venido enredando. Creo que la UNAM, más allá de resolver este tema a fondo, qué pasó y de quiénes sonó la tesis, creo que se requiere reestructurar, desde luego, la honorabilidad de sus profesores, de la ética de sus profesores, y cuáles son los protocolos para el que plagien tesis de ahora en adelante. ¿Qué va a pasar? Pero no sé si se puede hacer algo de aquí para atrás. A ver, Rafael. Pues a mí me parece que dentro de todo este conjunto de dislates que se han generado desde la rectoría, se genera una percepción política muy dañina para la universidad, porque solamente 2 personas han atacado a la universidad en los años recientes. El presidente de la República y ahora, con su incapacidad operativa, la rectoría. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una universidad que no tiene capacidad para resolver sus problemas y que en el momento menos conveniente para lo que está ocurriendo en la política nacional en su conjunto, niega su autonomía y va y le pide a otra institución que resuelva el problema. A la CEP. No tiene, la CEP, por primera vez, hay que reconocer que la CEP, que está acostumbrada a no hacer nada, acertó no haciendo nada. Dijo, yo no puedo quitar un título que yo no otorgué. Yo no puedo negar la validez de una tesis que a mí no me presentaron. Yo no puedo intervenir en la legitimidad de una titulación que no pasó por mis manos. Y lo de la cédula es consecuencia de lo que yo no hice. Es una inscripción en un registro. Si se niega lo uno, se niega lo dos, pero no se puede negar lo dos cuando yo no tengo nada que ver con lo uno. Y en el caso de la ministra, bueno, ella no tiene caso abundar. Ella tiene, como dijo Javier, la gran defensa de que nunca la llamaron a declarar. Nunca. Entonces fue juzgada en ausencia. Y entonces en ausencia ella puede decir, a mí me atacaron mi derecho básico, jurídico, de ser escuchada.
Y entonces ahora, ¿qué es lo que le pasa a la universidad? Que se va aproximando a un proceso de sucesión que se empata con otro proceso de sucesión que va a contaminar todo en la universidad. Si todo fuera tan fácil como Dani Alves, pues ya estaría resuelta la universidad. Pero vamos a ver con qué cara puede ahora la universidad exigir aumento de presupuesto, respeto a la autonomía, cuando desde adentro no se sabe qué hacer con la autonomía y le dice la gran casa de estudios, le dice a la caseta de vigilancia que viene siendo la FES Aragón, a ver, ustedes hagan una comisión de honor y ustedes digan, y ustedes, cuando se debe haber hecho desde la rectoría y en un plazo absolutamente rápido para que no permitiera que esta discusión se enquiste y se pervierta y se utilice políticamente en contra de la universidad. Porque además, decía Javier, ya va el mes más lo que falte, porque viene este comité de ética que tendrá que deliberar en los siguientes días y entonces sigue alargando el tema. A ver, Claudio, tu lectura de esto que me platicabas, tú ves una lista larga de damnificados ya. Pues se alarga la lista y cada día parece que van a ser más, queridos Rafael, Mario, Javier, narrativas de un plagio que siembra a México a más de un mes de que estalló el escándalo del ya hoy, diría yo, más que comprobado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Se acumulan los costos, 5 damnificados muy claros. El primero de ellos es el presidente de la República, el presidente López Obrador, porque pierde, recordemos, la posibilidad de que quedara como presidente de la Suprema Corte de Justicia con su favorita, que parecía que iba a ser la base del presidente en ese espacio. ¿Por qué esto es una pérdida para el presidente? Porque va, digamos, a estar en un ciclo de cierre de sexenio donde se van a judicializar muchas cosas, donde vienen grandes controversias constitucionales por las distintas reformas, y bueno, esto es lo que vamos a ver seguramente como primer damnificado. El segundo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, porque los daños por este escándalo en la imagen de la Suprema Corte, en la imagen de jueces, de juezas, pues finalmente le erosiona valor, esta dimensión de ejemplar, de ser ejemplar de la Suprema Corte, y esto pues le trae efectos negativos. Tercer gran damnificado, la UNAM y su rector, enredada en un intríngulis legal que la hace tropezar en el plagio de Yasmín Esquivel. Como bien decía Javier, salen a anunciar que no tienen nada que decir. Pareciera que eso fue la salida del viernes pasado. Dicen que van a hacer algo, pero no llenan la expectativa de justicia. Cuarto damnificado, la propia Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones. Hay una evidente protección a la favorita del presidente al ser parte del gobierno de López Obrador. Pues no esperamos nada. Este gobierno en general ha sido muy cuidadoso con sus amigos y funcionarios ante denuncias de corrupción o malos manejos. Y finalmente el quinto damnificado, Mario, Rafael, Javier, es el propio relato del López Obradorismo y la 4T en sus dimensiones de honestidad y lucha contra la corrupción. Desde la defensa que hizo, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en medio de todos estos procesos, diciendo que no había habido plagio, pues queda claro que ahí hay también un asunto relevante en términos de relato, digamos, de López Obradorismo en crisis. Y finalmente yo pondría un último elemento, Mario, que es el detalle en las redes sociales, la conversación en los mundos digitales, los hashtags en torno al caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel ilustran la potencia, el volumen de la conversación en torno a ese tema, con hashtags como ministra plagiaria, ministra copy-paste, ministra pasante o ministra pirata, solo por ilustrar algunos de los temas que en este asunto que se ha alargado muchísimo, como bien decía Javier, y que seguramente vamos a seguir hablando de ello en los siguientes días.